Hoy vamos a abordar la séptima puerta de las 12 puertas de la ciudad. Es la puerta que se conoce como la puerta de las aguas o la puerta de las dos aguas. Si pueden observar en el mapa que tiene nuestro hermano Johnny en la pantalla, pueden ver que después de las puertas de las dos aguas continúa la puerta de los caballos. Esa sería la enseñanza de la próxima semana. Les voy a pedir que presten mucha atención a cada punto que vamos a desarrollar hoy, porque los que están estudiando en las otras clases, tanto el viernes los mandamientos como los lunes Apocalipsis, ¿quiénes están siguiendo las clases los lunes y los viernes? Bueno, a ustedes les va a ser de mayor bendición la palabra de hoy, porque es una línea que no podemos separar. Y digo no podemos separar porque escuchaba en una oportunidad a un hombre que decía que hay que buscar a Cristo en los diferentes textos, en toda la Biblia, que hay que buscar a Cristo en el Génesis, que hay que buscar a Cristo en Éxodo, en Apocalipsis, en Romanos. Al principio yo pensaba igual, que hay que buscar a Cristo en toda la Biblia, pero llegué a entender que estaba equivocado. No hay que buscarlo, sale. Con solo leer los textos sale, aparece. Es tan fácil de observar a Jesús, nuestro Adón, en toda la Biblia. Solamente lo que tenemos que hacer es prestar atención y tener una disciplina de lectura de la Biblia. Entonces vamos a ver en todos los libros las conexiones. Hoy no tenemos reflexión, pero la vamos a usar en la enseñanza de esta noche, porque nuestra hermana Gretel está enferma, lo mismo que Jimena y Rafa. Entonces ellos no vinieron por esa razón. Y vamos a utilizar ese tiempo dentro de la enseñanza de hoy, que como ustedes saben siempre lo aprovechamos, tanto sea que lo presenta el discípulo o sea que lo presentamos dentro de la prédica, pero siempre se aprovecha. Estamos en Nehemías en el capítulo 3 y voy a leer del verso 26 en adelante, o sea del verso 26 y 27 básicamente. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, subraye la puerta de las aguas, en algunas traducciones dice la puerta de las dos aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad también que tenemos de aprender en medio de las circunstancias, en medio de la aflicción como en medio del gozo. Rogamos por los hermanos que están enfermos, que están en recuperación, Señor. Asimismo también rogamos por nosotros mismos acá, Señor, para que nos bendiga, Señor, a través de la palabra de esta noche, y que nos sea en entendimiento para poder ponerla en práctica en nuestras vidas. En tu nombre santo, nuestro Señor y Adón Jesucristo. Amén. Cuando la puerta de las aguas es descubierta por Nehemías, una de las cosas que nos enseña el texto, si usted lee el texto, dice, y fue reconstruida la puerta de las ovejas, y fue reconstruida la puerta del pescado. No se da así en la puerta de las aguas, lo cual indica que la puerta de las aguas no cayó en la invasión de Nabucodonosor, no fue destruida, sino que se mantuvo. Porque la puerta de las aguas representa la palabra de Dios viva, o sea, representa la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo, en su testimonio, en Él mismo. Y la puerta de la fuente representa al Espíritu Santo, que van interconectadas, lo aprendimos la semana pasada. Se tomaba agua del estanque Siloé, que está en la fuente, en la puerta de la fuente, y se llenaba una especie de bautisterio en la puerta de las aguas, donde se lavaba y se le daba santificación al sumo sacerdote.
Así que la puerta de las aguas representa a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Pero hay particularidades que vamos a ir aprendiendo en la noche de hoy. Una de esas es que esta puerta no se abría durante todo el año, solamente se abría una vez al año. Y en una fecha en particular, no cualquier día, que era el primer día del Yom Teruah, o sea, el primer día de la fiesta de las trompetas. La razón la explicaré en el transcurso de la enseñanza. Pero la puerta de las aguas es donde también Esdras, cuando se reconstruyó la ciudad, porque recordemos que primero fue Zorobabel el que llegó y reconstruyó el templo, después fue Esdras el que reconstruye o instala la palabra, y después, al final, llega Nehemías a restaurar lo que son los muros de la ciudad y restaura las puertas. ¿Por qué es importante esto? Porque este es el proceso de restauración, y digo el proceso de restauración porque nosotros erróneamente hemos a veces aprendido y a veces enseñado que la ciudad en sí, la mención de la ciudad en la restauración, en la reconstrucción, representa salvación. Y esto no representa salvación, esto presenta restauración. Porque ya había habido un templo antes que este fue destruido, había habido una ciudad antes que esta y esta fue destruida, y esa otra ciudad sí representa salvación o justificación. Lo que está representando esto es que ante la caída de la ciudad, ante la caída del templo, Dios permite que esto se vuelva a levantar, y como decía la canción que Cheney puso al principio, todo termina y vuelve a empezar. En el Señor siempre está ese ciclo. Hay un cierre y hay un recomienzo. Y eso es lo que aprendemos en las puertas de la ciudad, donde se inicia en la puerta de las ovejas, se recorre todo un proceso de restauración y se vuelve a llegar a la puerta de las ovejas. Dicho en palabras del escritor bíblico, el Señor comienza la obra, el Señor la perfecciona y el Señor la termina. Pero como el Señor aún no ha venido, sino que estamos en ese proceso, continuamente nosotros tenemos que entrar en ese proceso de restauración, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de iglesia. De la misma manera, cuando escuchamos lo que es la tierra prometida, el ingreso a la tierra prometida, de la misma manera se malinterpreta de que es salvación y no lo es. Es restauración también, es conquista, porque la salvación se dio en Egipto y el proceso de santificación se da en el desierto. Entonces, cuando el pueblo está preparado, no todos, sino los menores de 20 años, más Josué y Caleb, Dios les permite entrar a la tierra prometida, pero no como una figura de salvación, sino como una figura de restauración y conquista de aquel pueblo desobediente en el desierto. Así vemos nosotros también en el Apocalipsis, cómo el libro todo está dirigido a las iglesias, a un llamado al arrepentimiento a esas iglesias. Así que, mis hermanos y mis hermanas, una de las cosas que aprendemos en la Biblia es que la Biblia está dirigida a los creyentes. Porque para los que no son creyentes, les es por locura. O sea, no hay entendimiento y les parece una locura lo que está ahí. Así que, con eso en mente es que vamos a estar en la puerta de las aguas, porque la puerta de las aguas, donde se instala justamente Esdras, pone un púlpito en alto y abre el testimonio, que es el libro de Moisés, después de 70 años de haber estado en cautiverio. Esto es muy importante. Después de 70 años de haber estado en cautiverio, donde ellos no podían ni leer la palabra, ni hacer las fiestas que acostumbraban a hacer, porque les había sido impedido. Estaban ellos siendo babilonizados, si se puede usar así, como podría decir. Perdón. Babilonizados, eso, así es. Estaban siendo babilonizados, que lo podemos ver en Daniel, que se le cambia su forma de hablar, se le cambia el idioma, se le cambia su ropa, lo que comía, absolutamente todo. Lo que no pudieron cambiar fue el corazón.
porque podían cambiar toda su apariencia, mas no el corazón. Y así es como nosotros tenemos que caminar en Egipto, en Babilonia, en este mundo donde vivimos, donde muchas veces nos van a querer cambiar hasta la forma de hablar, las personas, todos nos lo van a querer cambiar, pero el corazón debe estar cimentado, sostenido de Cristo. En Nehemías 8, en el verso 1, para poder ver y darle contenido bíblico a lo que acabo de decir, dice el texto: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Anote eso, el primer día del mes séptimo. ¿Qué día es ese? El mes séptimo no lo podemos contar desde nuestro calendario greco-romano, sino que hay que contarlo desde el calendario hebreo. Estamos hablando que el calendario hebreo parte entre marzo y abril, que es cuando se da la Pascua. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Para el septiembre nuestro sería el primer día del mes bíblico, o sea, cuando realmente inicia el año bíblicamente, no el año inventado por la iglesia romana. Entonces, en el primer día del mes séptimo, estamos hablando de el primer día, no de septiembre, sino de entre agosto y septiembre, que es donde cae el mes de Tishri. Ese día, dice el verso 3, leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínese usted cuánto tiempo estaban leyendo el libro. No estaba predicando, estaba solo leyendo. Solo leyendo. Cuando hablo del libro estoy hablando de la Torá. Desde el mediodía, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Cuando usted lee el primer texto que abordamos, dice que la puerta de las aguas estaba cerca de una torre que sobresalía, y lo menciona en 2 ocasiones. Si bien es cierto que la Biblia no habla mucho de esa torre que sobresalía, lo que los investigadores han podido determinar es que dentro de la ciudad de Jerusalén había una montaña más alta, o habían puntos más altos que impedían ver hacia afuera de manera directa, pero eso se podía utilizar como instalación de torres de vigilancia. O sea, eran puntos altos para que los atalayas pudieran vigilar cuando eran invadidos. Si el texto menciona que la puerta de las aguas estaba en las torres más altas, significa que era una posición de vigilancia. No olvidemos lo que acabo de decir, esa puerta no se abría, sino que se abría una vez al año, y única y exclusivamente para las fiestas mayores, como es la fiesta del tabernáculo o el Yom Teruah. En ese día, el sacerdote durante el día se lavaba en ese tipo de bautisterio y se preparaba para esperar el testimonio de los que estaban afuera observando el nacimiento de la luna nueva y lo que era la caída de la luna anterior, o sea, el menguante y el naciente. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque estoy estudiando la puerta de las aguas, pero no podemos desconectarnos de todas las líneas que establecen a Jesucristo, a nuestro Adón, y nos enseñan de la importancia que es conocer el punto en el que estamos. Recuerde que les había dicho que estamos en un punto sin retorno. O nos quedamos en los atrios, o nos quedamos en la puerta de la basura, o nos quedamos en el Antiguo Testamento, o nos enfocamos hacia el frente. Y cuando digo nos quedamos en el Antiguo Testamento, no estoy diciendo que no lo observemos, porque nuestro Señor nos mandó a observarlo diciendo: escudriñen los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Sino que observando esto, no tomemos el Antiguo Testamento
como la meta, sino como el proceso de aprendizaje para poder enfocarnos nosotros a conocer a nuestro Adón. En Apocalipsis capítulo 11, y por eso decía al principio que los que están llevando Apocalipsis los lunes les va a ayudar esto a tener un poco más de riqueza en la enseñanza de hoy, dice a partir del verso 1, y espero, mis hermanos, explicarme bien y que ustedes presten mucha atención a lo que estamos leyendo, no desde ahora, sino desde el principio, pero ahora con mucho más detenimiento. Dice el verso 1 de Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Se le da una orden a Juan que se levante a medir, uno, el templo que representa la iglesia, el altar que representa el lugar de adoración. No es lo mismo la iglesia como los individuos que el lugar de adoración, que es el lugar de reunión. O sea, aquí estamos nosotros, la iglesia, y estamos para adorar al Señor. Gracias. Mide el templo de Dios y el altar, y después habla de manera individual y los que adoran en él. O sea, no solamente es medir, es hacer un escrutinio, hacer un examen de lo que está pasando con el templo de Dios, que es la iglesia, la forma en que se está adorando. De ahí que Nadab y Abiú fueron muertos por Dios, lo describe Levítico capítulo 10, cuando Nadab y Abiú se acercaron con un fuego extraño. O sea, lo que le está diciendo, mida a las personas que están en el templo, o sea, mida la iglesia, examine la iglesia y examine cómo me están adorando, la forma en que me están orando, la forma en que se están acercando a mí. Y a los que adoran en él significa de manera individual. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Aquí voy a hacer una pausa. Si bien es cierto que es una referencia a la gran tribulación, a la última Shemitah, que son 7 años, una Shemitah son 7 años, y está dividido en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Si bien es cierto que está refiriéndose a eso, lo que el texto está haciendo, o el escritor es haciendo un vistazo hacia atrás para poder examinar la razón por la cual los juicios van a venir, donde se van a tocar las trompetas y lo que provocó la ira de Dios. Entonces, cuando él le dice que no toque el área que ha sido medida para los gentiles, porque les ha sido entregado a ellos por 3 años y medio, nos podemos enfocar hacia adelante, hacia la tribulación, pero a la vez nos conecta lo que es el tiempo de los gentiles y el dominio de los gentiles, que comenzó desde la primera destrucción del templo, la primera destrucción de la ciudad en manos de Nabucodonosor. Después, en el año 70, Tito Vespasiano repitió la misma destrucción, o no la misma, pero sí una destrucción de la ciudad y del templo, y hasta la fecha el templo no ha sido reconstruido porque sigue el dominio de los gentiles. Me refiero que Israel como nación, Israel como pueblo de Dios, no gobierna, o sea, simplemente está bajo el asedio de las naciones, el asedio de los gentiles. Hay una predicación constante, un llamado al arrepentimiento a los gentiles, donde el Señor dice que cuando la plenitud de los gentiles hayan sido alcanzados, entonces Él va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia. Les digo esto porque así es como nosotros tenemos que ir interconectando todo, y de verdad deseo ser claro, preciso, para que no se confundan, sino más bien se lleven la riqueza de la enseñanza. Cuando Él le dice que no mida el patio de los gentiles, es porque le está dando a los gentiles, a los no judíos, el poder y la autoridad para poder gobernar la tierra, para poder gobernar las naciones, que es lo que está pasando en este momento. Y el verso 3 entra en una explicación de 2 testigos, que si bien es cierto, menciona personas, no son personas de manera individual, aunque están representadas en la predicación y la misión de unas personas en especial, como fueron Elías y como fue Moisés. Pero no habla de que esas 2 personas van a resucitar para hacer testimonio, sino que está hablando de que
la figura de estas personas en dos grupos de personas es lo que va a ser el testimonio de los últimos tiempos, o lo que se conoce como el último testimonio. Y daré a mis testigos que profeticen es predicar, por 1260 días vestidos de cilicio. Otra vez menciona los 3 años y medio, donde dice que van a predicar vestidos de cilicio, vestidos de luto, y la razón es porque está pasándose por un proceso de gran tribulación, donde lo que quedó de las vírgenes, de las 5 insensatas, más los judíos que van a ser testimonio, o el último testimonio, están pasándola mal. Y la están pasando mal por la persecución que se está dando de la era de los gentiles. Estos testigos, dice el verso 4, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Cuando usted analiza esto, los 2 olivos los menciona Pablo en Romanos, que dice que un olivo fue injertado entre el otro, refiriéndose al pueblo gentil dentro del pueblo de Israel, para hacer un solo pueblo. Lo que estoy hablando ahorita es pura Biblia, así que si por alguna razón usted por primera vez está escuchando la Biblia, entonces tal vez no le va a ser tan claro. Pero si usted ha mantenido un discipulado, va a tener un entendimiento claro en lo que estoy diciendo. Y cuando habla de los 2 candelabros es porque la menorá se compone de 7 postes, uno en el centro que representa a nuestro Adón, a nuestro Señor Jesucristo, 3 hacia un lado que representan lo que es el testimonio judío, y 3 hacia el otro lado que representan el testimonio gentil o cristiano. Esos 2 candelabros o esos 2 olivos están al pie delante del Dios de la tierra, porque es lo que en Ezequiel nos dice a nosotros, que se unió en las manos de Ezequiel representando a nuestro Señor, a nuestro Adón, en la mano Judá, que son los judíos, un palo que representa a Judá, y en el otro que representa a Efraín, y juntos hacen ese pueblo que el Dios está esperando que en un momento determinado predique, profetice en nombre de él. Que es uno de los milagros extraordinarios que se va a dar, porque a la fecha los judíos y los cristianos son irreconciliables. Aunque traten de hacer amistad, son irreconciliables por asunto de que unos creen que Jesucristo es el Mesías y los otros no lo creen que es un impostor. Pero cuando se dé la venida del Señor, el arrebatamiento, estos 2 grupos de personas se van a unir como uno y van a predicar por toda la tierra, y esto va a ser delante de las naciones un extraordinario milagro. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de ellos de la boca. Fuego, estamos hablando de palabras. Si alguien los quiere maltratar, sale palabra inspirada por el Espíritu Santo de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera, con palabra, o sea, con predicación. No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con la palabra que viene de la boca de Dios. ¿Ven cómo están todas las conexiones de toda la Biblia en lo que estamos hablando? O sea, no hay nada que se salga de lo que es el centro de lo que nosotros deberíamos predicar, que es a nuestro Señor y a Don Jesucristo. Estos tienen, dice hablando de los testigos, el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, una figura que la toma de Elías. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, una figura que la toma de Moisés. La figura, o sea, lo que Dios permitió a aquellas personas, estos testigos, estas personas que van a estar predicando en el último testimonio, van a tener ese poder de hacer ese tipo de milagros. Y el verso 7, y aquí les pido que presten mucha atención a estas palabras: cuando haya acabado su testimonio. ¿Qué significa? Cuando haya acabado su testimonio es que la tarea se termina. No es que van a estar ahí por siempre, ahí, predicando. Es la última extensión de la misericordia de Dios. Y cuando acaba el testimonio de estos 2 testigos, significa que la plenitud de los gentiles ya fue alcanzada. Entonces es el tiempo de que todo termine y vuelva a iniciar. Es el tiempo del paso donde la luna cae, donde la luna se oscurece y el último cachito se ve y empieza la luna nueva, donde empieza a llenarse para mostrar que hay un principio, un inicio. ¿Por qué?
Porque el mes en el cual se empieza a hacer esta fiesta, que es el primero del mes de Tishri, la palabra Tishri significa inicio, comienzo, nuevo comienzo. Y el mes de Elul, que es el anterior, significa cosecha. Por lo tanto, cuando usted une los dos nombres de los dos meses, desde lo que es la perspectiva hebrea, está hablando que es el inicio de la cosecha. Y dice el verso, lo leo desde el principio, el verso 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Contra quiénes? Contra los testigos. Y no piense en un individuo, sino piense en personas alrededor del mundo. Y lo vamos a ver en el siguiente verso. Y los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual. Pero escuche, lo estarán en la plaza de la grande ciudad, y ahí es donde viene la confusión, porque se anota a Jerusalén y que ahí van a estar los cadáveres. Los cadáveres, en primer lugar, está hablando de algo plural, y en segundo lugar no está hablando de un punto en particular, porque dice que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que está hablando del mundo. O sea, alrededor del mundo va a haber mucha gente que ha sido perseguida y asesinada por el testimonio de Jesucristo en tiempos de tribulación, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ah, no, pastor, es que ahí dice donde Él fue crucificado, y eso fue allá en el Gólgota. Sí, pero recordemos que en la mentalidad judía existía la tierra y existía el mundo. Existía la tierra y existían las naciones. ¿Qué significa? Que para ellos lo único que valía era ser judío y vivir en Jerusalén. Y todo lo que fuera de esto era no judío y no valía para ellos absolutamente nada. Por lo tanto, cuando está hablando de que los pueblos, tribus, lenguas y naciones, todos estos verán los cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, está hablando de un evento mundial, de algo que está pasando alrededor del mundo, donde las personas que quedaron de testimonio, los que quedaron predicando, los que quedaron anunciando que es la última etapa de la misericordia de Dios, fueron perseguidos y fueron asesinados. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Es un tiempo donde la gente se da regalos unos a otros, están felices porque mataron el testimonio, porque según ellos ya se acabó, ya no nos van a molestar, entonces no nos van a estar enseñando esas tonterías que nos enseñaban antes del Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos estableciendo nuestra propia historia, nuestra propia doctrina. Eso es lo que está pasando, es una guerra espiritual. Y dice, y se enviarán regalos unos a otros porque los dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Verso 11, y preste atención acá porque ahorita sí voy a entrar a una parte donde nos va a hacer la conexión entre lo que estamos leyendo acá y la conexión entre lo que estamos aprendiendo de las 12 puertas de Israel, especialmente la puerta de las aguas. ¿Me estoy explicando? Espero estarlo haciendo de verdad, porque es importante llevarnos el mensaje correcto, tal y cual está en la Biblia. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, o sea, los resucita, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, y preste atención a lo que decía la voz, subid acá. No olviden esto, mis hermanos. Ellos son asesinados alrededor del mundo. El Señor viene y los resucita. Y después de que les resucita, se oye una voz desde el cielo que le dice, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Déjenme explicar esto, porque aquí está el centro del mensaje de hoy, de la enseñanza de hoy, y la otra semana veremos la puerta de los caballos, que significa conquista. No significa salvación, sino conquista. Significa que ya en el momento los caballos representan elementos de guerra, y significa que ya se acabó el tiempo donde el Señor daba la oportunidad de arrepentimiento y viene la guerra. Hasta aquí no vemos nosotros que el Señor haya puesto absolutamente nada de enseñar, de dar testimonio, de adoctrinar de aquí para atrás, sino de aquí para adelante.
porque este es el punto central de la restauración de la iglesia. Cuando la iglesia está preparada para poder ejercer batalla. Pero ¿cómo se ejerce la batalla? Eso lo veremos la otra semana. Lo que sí quiero explicar es lo que está pasando con estos dos testigos. Vamos a pensar primero que los dos testigos no pueden morir hasta que su testimonio haya terminado. No los pueden matar. Ellos mueren en el momento que Dios decide y define, se acabó el tiempo, ya fue dado el testimonio, ya no hay más que predicar. Ahora, como dijo Juan en el libro de Apocalipsis, que dijo nuestro Señor, el que santifiques, el que se quiere santificar, santifíquese, y el que quiere pecar, pues siga pecando. En otras palabras, ya no hay nada más que decir, como dijo el pastor Alberto cuando vino. Ya no hay nada más que hacer, ya todo lo que había que decirse se dijo y todo lo que había que enseñarse se enseñó. Se acabó el tiempo. Eso me recuerda a mí en los días de Noé. Por eso el Señor dice que como en los días de Noé, cuando llegó el momento en que las puertas Dios las cerró y se acabó el tiempo de la predicación. 120 años se acabó. Ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que hacer. Lo mismo lo vemos en la figura de las vírgenes. Cuando el Señor viene y cierra la puerta a las 100 vírgenes insensatas que no se estaban preparando y ya no pudieron entrar, y les dijo a ellas que se fueran a buscar a los mercaderes para que compraran aceite. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que hacer. El Señor dijo cuando cerró la puerta delante de ellas: no las conozco. Y no las conozco se refiere a que no hubo una intimidad, no hubo una adoración, no hubo un conocimiento de esa relación que debió haber habido entre el Hijo o los hijos y las hijas y nuestro Adón Jesucristo. Bueno, estos hombres o este grupo de personas, hombres y mujeres que fueron asesinados, quedaron por 3 días y medio, dice, en las plazas donde de manera espiritual o en sentido espiritual se dice que es Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado, y estamos claros que está hablando que es la tierra, el resto de la tierra. Nuestro Señor, cuando Él iba a ser sacrificado, Él dijo algo muy importante, por lo cual no podemos tomar a estas dos personas y hablar de ellas de manera individual. Porque Él dijo, es necesario, dice, que yo me vaya para enviarles el otro Consolador, el cual los guiará a convicción de pecado, les hablará de mí, les recordará todo lo que les he enseñado y los guiará a toda verdad. Porque el Señor Jesucristo, en su manera corpórea, Él no podía desplazarse por toda la tierra para enseñar, pero sí, como el Espíritu Santo, cuando Él viene, Él se desplaza por toda la tierra para enseñarnos. De esta misma manera, los testigos no pueden ser limitados a un tiempo de un espacio geográfico, porque entonces sería limitado el mensaje, y la idea es que el mensaje llegue a la plenitud de los gentiles. Ahora vamos a ir a la parte donde se escucha la voz subir acá, y la voy a explicar. Pero después de 3 días y medio, verso 11, del capítulo 11 de Apocalipsis, dice, se oyó una gran voz en el cielo que decía, subid acá. Esto es un ensayo que se había hecho año a año. Todos los años se había hecho el mismo ensayo. Año a año, durante las fiestas mayores, que significa las fiestas del Yom Teruah, la fiesta de los tabernáculos, todos los años se hacía esto. Se presentaba una preparación de 40 días que al final del mes de Elul, que significa cosecha, y el primer día del mes de Tishri, que significa comienzo o inicio, es donde se da el cambio. Y me gusta mencionar la canción que cantó Cheney, el cambio donde dice todo termina y vuelve a empezar. ¿Qué era lo que pasaba ahí? En ese mismo tiempo, en el mes de Elul, en esas mismas fechas fue cuando Moisés subió al monte de Sinaí para pedir perdón a nuestro Señor por lo del pecado del becerro de oro. O sea, la gente había hecho lo incorrecto, quebró las tablas y subió a pedir perdón, clemencia y misericordia para ese pueblo. Todo esto se da en un lapso de 40 días. Aunque el centro de todo está en la Shemitah, en la fiesta que se da
al final de lo que es el mes de Elul, cosecha, y el principio de lo que es el mes de Tishri, que significa comienzo. Gracias a la preparación que se dio de Moisés durante esos 40 días que estuvo allá, fue que todo lo que pasó pudo cambiar el juicio que era de destrucción para ese pueblo. O sea, hubo una preparación de Moisés delante de Dios para que pudiera ir a interceder por ese pueblo. Elul, así que es una figura dispuesta para enseñarnos la preparación del Mesías. ¿Cómo se prepara el Mesías? O sea, ¿cómo se prepara la venida de nuestro Señor? En su iglesia. Cuando la iglesia está anunciando, dice el Señor, que anuncien su muerte y su venida, su resurrección hasta que Él venga. Eso es lo que hay que estar anunciando. No hay que estar anunciando el nacimiento, no hay que estar anunciando que era un carpintero, no hay que estar anunciando nada más que esto. Este es el mensaje que el Señor nos dijo: anuncien mi muerte y resurrección hasta que Él regrese. Ese es el mensaje central, porque ese es el mensaje que nos habla a nosotros de un llamado al arrepentimiento. Las trompetas no son trompetas en el día del Yom Teruah o día de las trompetas, son chofares. Chofares es una especie de cuerno de carnero que cuando se suena para un llamado a la guerra, a la batalla, que es lo que va a venir al cierre del mes de Elul e inicio de las trompetas. Es obligatorio desde la óptica judía, de la óptica levítica, tocar y escuchar el chofar durante el Rosh Hashanah, que es al terminar justamente el mes de Elul e iniciar el ciclo de la fiesta de las trompetas. De ahí la importancia de aprender de la fiesta de las trompetas, que es lo que vamos a celebrar nosotros al terminar esta serie de enseñanzas que nos ponen a nosotros de frente a una especie de graduación que va a ser la fiesta que vamos a hacer el 16 de septiembre. Y se vuelve a soplar el chofar durante el Yom Kippur, que es Día del Perdón. Es, por favor, importante de notar que son las únicas dos fechas donde se tocan esos chofares, esas trompetas. Hay gente que las toca a medio año, hay gente que las toca durante la Pascua, hay gente que las toca en cualquier fiesta. Eso no está bien, eso no es correcto, porque el único día donde se deben de tocar la fiesta de las trompetas es durante el Yom Teruah y durante el Yom Kippur, que es la fiesta mayor a la cual nos estamos refiriendo. Fuera de estos meses no se puede tocar indiscriminadamente, y eso lo hace la ignorancia, porque la gente viene y sale y tiene una fiesta de cumpleaños, toca el chofar, viene y tiene una fiesta de prédica, toca el chofar. O sea, tocan el chofar como que se tocara una trompeta de cualquier fiesta, y eso no está bien delante de Dios, porque Dios estableció un día, un tiempo y una forma, y así es como se debe de hacer. Durante el menguante del mes de Elul, ya les dije que el mes de Elul está a finales de agosto y principios de septiembre. Durante finales del mes de Elul, lo que sucedía es que habían dos testigos esperando ver el último cachito de luna. Había un menguante, o hay un menguante, siempre es igual, o sea, no cambia. Hay un menguante donde la luna va decreciendo y se hace un pequeño cachito, no sé si ustedes lo han visto, hasta que el cachito desaparece y ya queda oscuro y no hay luna. No se ve nada de la luz de la luna, queda totalmente oscuro. Y después de 2 días y medio, entre día y medio, 2 días y medio, casi 3, todo dependiendo de la rotación de la Tierra, el cachito se empieza a ver una lucecita, un cachito pequeñito que empieza a iluminar la Tierra. Es la luna creciente, donde la luna empieza de nuevo a traer luz. Por eso es el mes de Tishri, mes de comienzo, mes de nuevo inicio, donde las cosas se vuelven a restaurar, se pueden volver a poner como al principio. Muere la fase anterior y empieza a nacer la nueva fase. Cuando eso sucede, estos testigos están esperando ver la primera luz, el primer rayito de esa luz. No olvidemos que estamos en las puertas de las aguas, donde solamente se abre para que el sumo sacerdote entre, y que está representando cada año la esperanza o esperando la venida del Mesías. No olvidemos eso.
Por eso ahí está en un nuevo comienzo Esdras, leyendo la palabra de Dios, después de 70 años de cautiverio, y toda esa gente está escuchando un nuevo comienzo, un inicio de nuevo, una restauración del templo, una restauración de la palabra, una restauración de las puertas, una restauración de los muros. Eso se hacía como cada año y se repetía constantemente. Al sonar la trompeta, lo que se anuncia básicamente es el fin del testimonio y el principio de la conquista. Fin de testimonio, principio de la conquista. O sea, significa que la labor de la iglesia, la labor de las personas que están abajo predicando, la labor de los testigos se acabó e inicia la predicación directa, la irrupción directa del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Al sonar de la trompeta. Entre la última colilla de la luna menguante de Elul y el inicio de la nueva luna pasan, como les dije, entre 2 días y medio y 3 días. Ese es el tiempo que ellos están muertos. Es el tiempo que hay oscuridad. Es el tiempo donde ellos, los que los mataron, piensan que han triunfado, que les han ganado. Hasta que viene y hay una voz que dice, ¿cómo dice la voz? Cuando los resucita, subir acá. Ok, mientras esos testigos esperan, los sacerdotes se están preparando. Están preparando sus ropas, la gente está preparando para la gran fiesta, la fiesta alta, se conoce esto. Están preparando todos los que conocen las fiestas, todos los que conocen las figuras judaicas se están preparando para esa fiesta, para el Yom Teruah, para la gran fiesta. Al salir la primera colilla, donde se veía en el horizonte así la primera lucecita, estos testigos ya había caído en el mes de Elul, se oscurece, hay un tiempo de oscuridad entre 2 y 3 días y empieza a iluminar. Al ver esto ellos, mientras están preparando los del pueblo, mientras están preparando los sacerdotes, se dan cuenta de lo que viene y salen corriendo hacia la ciudad. Salen corriendo hacia el templo. Las puertas del templo están cerradas porque ya está cayendo la oscuridad, ya está oscuro, pero se van a abrir en el momento en que se avise que está iniciando el comienzo, o sea, el inicio de la cosecha. Ellos van a salir corriendo hacia allá para avisar lo que está pasando. Es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, 40 días de preparación en el desierto, para después venir y anunciar el evangelio y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es ese ciclo de llamado a que dejemos atrás las cosas y empecemos a ver hacia el frente. Es el ciclo que hemos venido caminando nosotros en las puertas de la ciudad. Si me están acompañando. Ahí donde se purificaba el sacerdote, ahí donde Esdras se paró, ahí es donde se da absolutamente todo esto. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que ellos fueron expulsados del templo, destruida la ciudad, y su regreso? 70 años. Tiempo de preparación, un tiempo de desierto. Voy a leer en Jeremías capítulo 29, en el verso 10, lo siguiente. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, hay un tiempo de cumplimiento, hay un tiempo de testimonio, hay un tiempo que se va a acabar para que haya un nuevo comienzo. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Pueden asociar lo que estamos estudiando? La venida del Mesías, una vez que pasa la tribulación, la venida del Mesías, una vez que pasa el gobierno de los gentiles, la influencia de los gentiles. Cuando hay siempre un final, que es la caída de la luna, y el inicio nuevamente de la luna llena, que es el recoger la cosecha. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué está diciendo? En el tiempo del final, antes de que comience, yo voy a hacer un avivamiento. Voy a empezarles a enseñar a todos realmente lo que esto significa. Les voy a enseñar a todos lo que significan estas figuras. Pero hay algunos que no les importa, que dicen que eso era antes, que no nos compete a nosotros, que eso era para los judíos. Entonces unos de esos estarán en el campo.
Y cuando venga la gran fiesta no se van ni a enterar que viene la gran fiesta porque están dedicados al campo, están dedicados a las cosas de la tierra. Mientras que hay otros que están atentos y van a salir corriendo hacia la ciudad porque están preparándose para la gran fiesta de Yom Teruah. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Volver, para que se arrepientan, para que vengan a mí. Y dice el verso 11, cosa mal enseñada y mal interpretada. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, sino de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin? Él lo dice abajo. ¿Cuál es el fin que esperamos? Ellos estaban en Babilonia porque habían sido desobedientes, Dios los había castigado, pero ahora están con Esdras abriendo el libro y 45,000 personas caen de rodillas agradeciendo y gimiendo porque una vez más escuchan la palabra. Es un nuevo comienzo, es una restauración del templo, es una restauración de la ciudad, una restauración de los muros y una restauración de las puertas, delante de la puerta de las aguas, donde Nehemías viene y presenta la palabra de Dios nuevamente, la recopiló, la estudió y la presenta delante de un pueblo que no la había escuchado en 70 años. Entonces dice que cuando eso pase, cuando la oscuridad se haya metido, la gente no entienda lo que está pasando, estos testigos están predicando y les van a traer luz a las personas. Y cuando eso pase, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me van a hallar y por qué me van a buscar? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, verdaderamente arrepentidos. Cuando los testigos dan por confirmado justamente que ya la lucecita se apagó, o sea, la última cachito de luna se fue, quedó un poco de oscuridad y logran ver la primera lucecita, ellos dicen, este es el último testimonio. Se acabó, ya no hay nada más que hacer. Los que se quieren santificar, que se santifiquen. Los que quieren pecar, que sigan pecando. Pero el tiempo ya se acabó, es hora de cerrar la puerta del arca. Es hora de que el novio cierre la puerta a las vírgenes que han sido insensatas. Y todo esto lo hago para que vean cómo la conexión jamás se pierde. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, donde ven el primer cachito, salen corriendo hacia el templo que está cerrado y la puerta está cerrada y hay un vigilante en la puerta que está esperando que le avisen en el momento que la lucecita empieza a encenderse. O sea, la lucecita, me refiero a la luna, empieza a iluminar. Y le gritan al vigilante, ya la primera luz, dice, va a iniciar el periodo de la cosecha. El vigilante sale corriendo, le avisa al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote ya tiene todo listo, todo preparado para ese anuncio, para ese testimonio. El pueblo tiene todo preparado para ese anuncio, para ese testimonio. Y en ese momento donde las puertas están cerradas, las puertas se abren y el sumo sacerdote le grita a los testigos, subid acá. ¿Para qué le dice que suban allá? Para que vengan y cuenten qué fue lo que vieron. ¿Qué fue lo que vieron en las plazas? ¿Qué fue lo que vieron en los lugares donde no se alcanza a ver desde Jerusalén? Cuéntenos, vengan, cuéntenos lo que está pasando. Los dos testigos suben y le empiezan a contar lo que han visto y le dan el último testimonio de lo que está pasando ahí. En ese momento el sacerdote declara y dice que suenen las trompetas. Y suena la primera trompeta, de 7 que se van a dar durante el Yom Teruah, durante las fiestas de las trompetas. Lo que hacían al sonar la primera trompeta es que encendían un fuego en una montaña porque está geográficamente montañas más altas que otras. Entonces en una se encendía un fuego, el otro veía el fuego allá y encendía un fuego, y el otro encendía un fuego hasta que todo el pueblo, toda la ciudad, toda la nación se daba cuenta de que estaba por iniciar la fiesta de las trompetas. Y en ese momento se tocan las trompetas porque los sacerdotes encendían las antorchas, las movían hacia un lado y hacia el otro, diciendo, es el tiempo del Yom Teruah, es el tiempo del nuevo nacimiento, le damos la bienvenida al Mesías. Y los que estaban preparados disfrutaban de la fiesta y los que no estaban preparados se perdían la fiesta. Mateo capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, o sea, estaban haciendo cosas que no entendían, que no asociaban con lo que iba a pasar, cosas rutinarias del día a día, no malas, pero rutinarias. Entonces dice, el Señor dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué está diciendo? Unos están entendiendo, otros no están entendiendo. Otros están listos para recibir al rey, otros no lo están esperando. Y no se van a dar cuenta, como en el tiempo de Noé, hasta que se ahogaron, o sea, hasta que el Señor vino y se llevó a los suyos. En este caso, dice el Señor, y continúa el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora en que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también estad vosotros, como dice el texto, estad preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. ¿Cómo estamos preparados? Con las lámparas encendidas, con suficiente aceite y aceite extra, que significa entendimiento de lo que el Señor nos dejó como figuras de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pablo, en el verso 51 del capítulo 15 de Primera de Corintios, nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, refiriéndose a todo esto mismo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nuestros cuerpos serán transformados. A los tesalonicenses, Pablo les dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él se está enfocando también al último momento, a la última semana, al último cachito. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque Él va a venir diciendo, subid acá, que es lo que estaban haciendo en ejercicio en el templo hasta que fue destruido. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La otra semana vamos a estudiar la puerta de los caballos, que refiere a conquista, que refiere a la hora de que ya estamos preparados para enseñar. Por eso, mis hermanos, el Señor es muy claro a través de Pablo que no se pone a un neófito a enseñar. Un neófito no es una palabra, neo es nuevo y fito es fe. A una persona nueva en la fe no se pone a enseñar. ¿Por qué? Porque empiezan a decir cosas absurdas, hasta rayan en la tontería acerca de la palabra de Dios. Por eso hasta aquí en el recorrido que tenemos nosotros de las puertas, no hemos visto de aquí para atrás ninguna batalla de conquista. Hemos visto aprendizaje, hemos visto examen interno, hemos visto arrepentimiento, sacar la basura de nosotros. Pero una vez que pasamos la puerta de la fuente, que es el Espíritu Santo, que nos explica como nos está explicando esta noche, y una vez que estamos frente a la puerta de las aguas, que estamos claros que nuestro Señor está por venir a tomar lo que a Él le pertenece, y que el tiempo ya está por terminar, y que el cierre del testimonio se está por dar, una vez que estamos aquí, ahora sí estamos listos para enseñarlo, que sería la puerta de los caballos. Cierro con este texto del capítulo 19 de Apocalipsis para dejarnos de frente a la puerta de los caballos, y lo que seguiría sería la puerta oriental. Entonces vi, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino el mismo. Solo lo estoy leyendo, la otra semana lo explico. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos y mis hermanas, espero haber sido claro, pero estamos en un punto tan importante y sin retorno, donde el entendimiento, lo que el Señor nos ha enseñado, no es para revolvernos a nosotros, no es para quedarnos estancados en nuestra vida, sino es para enfocarnos en la dirección en la cual Dios nos puso a través del Espíritu Santo. Si usted entendió el mensaje de hoy, si usted realmente pudo llegarle al centro del mensaje, a lo que son los dos testigos, a lo que significa la puerta de las aguas, que jamás pudo ser destruida, porque el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, jamás podrá ser destruido, jamás. No importa cuánto lo ataquen, no importa cuánto quieran desprestigiar la palabra de Dios, no importa cuánto quieran desacreditar los mandamientos, no importa cuánto quieran decir que las fiestas no funcionan y establezcan nuevas fiestas inventadas por los hombres, ritos humanos, no importa cuánto hagan, Dios va a traer un avivamiento a su iglesia, y en los últimos días todos los que tienen entendimiento, desde niños hasta adultos, mujeres y hombres, todos los que puedan entender, van a decir al Señor: ven, Señor, ven, venid, Maranata. ¿Por qué? Porque todos los que tengan entendimiento, todos los que sepan que durante el tiempo de Yom Teruah, el Señor va a venir por su iglesia, y después va a derramar la ira sobre los que se dan regalos unos a otros porque están contentos de que no los hayan martirizado más con la verdadera palabra, el Señor va a venir a juzgar con fuerza, con justicia, y va a venir a establecer su reino, y eso es la puerta de los caballos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces en una hora se me hace, por lo menos a mí, difícil explicar tanta información que tú dejaste para nosotros. Pero como no es mi tarea explicarlo, Señor, sino que es el Espíritu Santo, el otro Consolador, el que lo hace, Señor, yo me limito a tirar la semilla. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hasta ahora. Te doy gracias por lo que vamos a aprender. Y te ruego, Señor, a través de tu Santo Espíritu Santo, tu palabra buena, Señor, agradable y perfecta, que nos sigas educando, nos sigas enseñando. Que cada lunes que nos sentamos frente al Apocalipsis, podamos leerlo de la manera correcta, Señor, sin sensacionalismo, sin opinión, sin especulación. Que cada vez que leamos tus mandamientos podamos ver en cada uno de ellos una expresión de amor. Y que cuando venimos a la iglesia, Señor, y a escuchar las reflexiones de cada hermano y las predicaciones de los otros hermanos, Señor, podamos ver en todo momento, Señor, un llamado amoroso a que cambiemos y restauremos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.